tal a todos? Bienvenidos a Vela TV. Estamos aquí para informarlos sobre el tema hoy de seguridad en el país, desaparición forzada y bueno, pues una terrible situación la que estamos viviendo en México. Les habla su amigo Julio César Gómez, estoy aquí con Adriana Rangel y con nuestro amigo Manuel, don Manuel, que nos hace el favor de acompañarnos. Pues justamente en esta saga que nos habíamos comprometido a seguir platicando al respecto de, y conforme han ido pasando los acontecimientos que estamos viviendo hoy en el país, pues es necesario tomar este tema y por lo menos informarle a la ciudadanía desde un punto civil como ciudadanos, trayendo a personas expertas o conocedoras en los temas que nos puedan ir más o menos dar una luz de lo que nosotros en la vida cotidiana pues no tenemos muy claro. Y para eso justamente estaba Manuel aquí, que ya había estado con nosotros, acuérdense, hablando al respecto de los feminicidios. Hoy, como ya lo tomamos la vez pasada, acerca de lo que es la desaparición forzada. Y justamente hablando de este tema tan polémico, Manuel, en el sentido de la militarización literal de las fuerzas policíacas en el país, que debería ser una fuerza de tipo civil. Hoy estamos viviendo un tiempo inédito entre el crecimiento constante de la violencia y de la criminalidad, pero a esto aunado a las políticas públicas que, no sé, tú dinos tu opinión al respecto, ¿está bien, está mal? Tú como parte de este sistema que durante varios gobiernos estuviste dentro de la impartición de justicia, ¿qué nos puedes dar tu opinión? Sí, muy buenas tardes nuevamente. Yo considero que el Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, que son las que se hacen cargo de estos grupos militares, pues están muy plasmados en la Constitución y en las leyes del país, como para defender la soberanía del país. Y ellos han sido educados o han sido preparados, es la palabra correcta, para salvaguardar una soberanía, para salvaguardar una invasión extranjera, para salvaguardar en términos generales la integridad del país a nivel de que haya seguridad interna, pero para eso están preparados. Y es muy diferente el hecho de que se dediquen a combatir la criminalidad, porque por eso están las policías civiles, ¿no? Están las policías que llevan una preparación, ya casi la mayor parte de las procuradoras locales y evidentemente la Fiscalía General de la República tienen sus propios centros de trabajo y centros de formación profesional en donde los preparan para combatir la criminalidad, y son actualmente para ingresar a un puesto de policía de investigación en cualquier parte de la República, al menos lleva de 1 año a 18 meses de preparación para ingresar, y son cursos constantes en los cuales ellos están capacitados para llevar a cabo las investigaciones. Es verdad que las policías a nivel nacional se han corrompido, se han involucrado con el crimen organizado, que han sido sujetos de nexos con cárteles de delincuencia organizada y demás, y esto pues, ha disminuido la capacidad de movilización y la capacidad de investigación para poder llevar a cabo los resultados que el país necesita. Sin embargo, yo creo que todo esto tiene una solución. Yo creo que es bastante detectable los malos elementos que no estén funcionando, que estén corrompiendo, pues aplicarles la ley, ¿no? Si hay necesidad de incluso que tengan que ir a la cárcel por una malas conductas o conductas delictivas, pues que se haga y que se lleven a cabo y que se tomen medidas realmente
ejemplares para que esto se componga. Pero yo veo un gobierno, o los gobiernos los veo muy displicentes, como que si hay delincuencia pues no pasa nada, que si hay 13 muertos en un bar que llegan y matan y asesinan y no hay un solo detenido, pues no pasa nada, que si llegan y se secuestran una familia completa y aparecen los cuerpos en X o tal carretera, pues no pasa nada, y no hay una investigación que lleve a esto, que también la prevención de la delincuencia está muy mal, y la investigación de los delitos, pues poderla, porque finalmente no hay investigación, que no hay recursos, que no tienen, uno se pone para platicar con policías que andan en las investigaciones, que no tienen gasolina para moverse, que no tienen armamento, que sus pistolas ya no funcionan, o sea, 1000 pretextos para no trabajar, pero finalmente también hay una deficiencia en el presupuesto hacia las corporaciones. Entonces es de prioridad el tener bien armadas y bien satisfechas todas las necesidades de los cuerpos policíacos, tanto de prevención como de investigación de delitos, para que ellos tengan con qué trabajar y no tengan pretexto de no hacerlo. Y si con todo eso que se les dé no funciona, bueno, hay mucha gente que se está preparando y que quisiera estar en su lugar, y son de alguna manera, parecería, no sé, me sorprende en realidad cuántos jóvenes de entre 18 y 25 años les gustaría ser un policía judicial, pero les fascinaría. Platico uno con ellos y dice, sí, pues el hecho de traer una patrulla y andar armado y andar deteniendo delincuentes les llama mucho la atención. Es una situación hasta de vocación que no sé, yo creo que tiene más convocatoria que ahí se va con los equipos de fútbol, ¿no? Que todos quisieran ser jugadores de primera división. Aquí también muchos quisieran ser policías de investigación o policías preventivos. En realidad hay una gran vocación que el gobierno no lo ve, o sea, los mandos de la policía, la gente que gobierna el país no lo ve de esa manera, y debería satisfacerles y tenerlos bien entrenados y bien capacitados y bien pagados, sobre todo bien pagados, porque una persona que ganara un buen sueldo con esos niveles que nos dan seguridad, la corrupción se va bajando. Entonces yo creo que aquí hay 3 formas para mí que deben de satisfacerse para un policía, que es preparación, que debe ser buena motivación para ellos con cursos continuos y una buena remuneración de sueldo. O sea, deben de ganar bien para que ellos puedan evitar, o sea, la piensen para meterse en la corrupción y pierdan todo lo que tienen ganado, y les sería más difícil. Pero si ganan 8,000 pesos al mes, llevan por otro lado y los ofrecen 20, pues dicen, pues agarro los 20 y los 8 pues los sigo teniendo. Entonces hay que tener ahí un poquito de visión y ser un poquito, digo, el gobierno si no lo tuviera, pero lo tiene, hay suficiente dinero en arcas como para tener policías bien pagadas, y así como yo lo estoy mencionando. Que fíjate que hay un tema que yo quiero poner en la mesa. En otros países la policía está hasta cierta forma privatizada, ¿no? Y fíjate que es un tema muy controversial, porque obviamente nuestra Constitución tiene un marco jurídico muy específico, que prácticamente tampoco, así como no está contemplada la militarización, tampoco está contemplada justamente la privatización. Sin embargo, la realidad es que la ciudadanía, el día a día de la vida cotidiana, vivimos a la deriva en no saber, de verdad, literal, si salgo de casa, si voy a regresar. Porque puede ser un asalto, un accidente, un secuestro. O sea, hoy, desafortunadamente, y no es por ser un tema alarmista, la situación del país no te vislumbra a una situación donde tú puedas estar estable como ciudadano, que tengas la certeza de que al salir regresas, o que un familiar salga y regrese. Pero también otra circunstancia, tampoco estamos viendo a un gobierno que esté poniendo verdaderamente una solución, pero tampoco al aparato legislativo, ni tampoco a la Procuración de Justicia. Entonces es donde ves que la delincuencia organizada, pues ya al final ellos sí están bien organizados, tienen una estructura,
manejan bastante bien las zonas. Estamos a veces con desafortunadamente integrantes que estuvieron o están en las Fuerzas Armadas. Entonces ellos sí tienen toda una capacidad para poder poner al Estado y marcar y poner agenda. Entonces, ¿tú qué me dirías al respecto, Julio? ¿Tú cómo ves las circunstancias? Sí, pues como lo dice aquí don Manuel Figueroa, tristemente la austeridad no está funcionando, ¿verdad? O sea, porque hay mucho, se está ahorrando, puedes decir, pues sí, pero se están descuidando áreas muy importantes, sobre todo para los mexicanos y para las familias mexicanas, que es la seguridad. Y entonces vemos ahí a los jóvenes, como dice don Manuel, jóvenes que están en una edad productiva, que podrían ellos ser llamados a participar, a ser policías judiciales, policías federales, que podrían ser llamados ellos a capacitación, para capacitarlos, con un buen sueldo, como dice don Manuel, con un buen sueldo, con enseñarles vocación, porque es una profesión en el tema de seguridad del país, la policía federal, la policía judicial, lo que era la policía judicial, y tristemente se ha perdido, ¿no? Y entonces los jóvenes ahora deben de estar pensando en eso, en esa vocación, en dedicarse a defender a sus propias familias, porque realmente es lo que harían, defender a sus propias familias de los criminales, del crimen organizado, de los criminales que están todo el tiempo al acecho. Y entonces es cuando vemos que todos estos jóvenes están desperdiciando ahí, y tristemente se les da a veces más un apoyo económico por no hacer nada, ¿verdad? Porque no estudian ni trabajan, porque se les llama, Andrés Manuel dice que son los ninis. Bueno, ahí está, pero ¿qué pasa? En vez de eso, debería pensar el gobierno federal, decir, ¿sabes qué? Vamos a enseñarlos, vamos a educarlos, vamos a formar una verdadera vocación de seguridad en México. Como dice aquí nuestro invitado Manuel, es que ellos pudieran ponerse la camiseta de la seguridad de sus familias, bien pagados, bien educados, que ellos sepan ser policías de investigación, hacer investigaciones, defender, enfrentar al crimen. Y pues eso solamente se logra con una estrategia, con una estrategia a largo plazo. Un gobierno, un presidente estratega, que pudiera pensar no nada más a la siguiente elección, sino a 10, 20, 30 años de estar preparando ahorita, y que inclusive podrían apoyarse de personas aquí como don Manuel Figueroa, que tienen amplia experiencia en todos estos temas de seguridad. ¿Para qué? Pues para enseñarles, para pasarles esa experiencia, y que entonces pudiéramos tener jóvenes mejores formados, jóvenes que detengan delincuentes y que no sean fáciles de corromperse con el crimen organizado. Manuel, yo pensando un poquito y haciendo justamente este análisis de cómo está la circunstancia, igual y no privatizar, pero ¿tú crees que descentralizar, hacer todo un cambio constitucional que permita que la policía en este país, o sea, estos cuerpos puedan estar de manera independiente del Estado, que no tuvieran que estar precisamente bajo la correspondencia de tener que sufrir órdenes de personas que muchas veces dentro de este mismo marco jurídico no tienen la preparación? Porque hoy vemos que desgraciadamente desde hace mucho tiempo la policía en general no está dirigida por personas que estén o por lo menos tengan la carrera, ¿no?, como tal, haber estado en las fuerzas, sino son personas que generalmente traen otra formación, y esto lo hemos visto en los diferentes gobiernos, porque lo ven más como un tema administrativo que como una impartición real de justicia. ¿Qué necesitarían aparte? Yo sí creo que es fundamental, obviamente, un buen sueldo, una buena capacitación, pero también hay otros detalles como, lo veía el otro día, estaba escuchando al gobernador del estado de Yucatán, que él hablaba de que muchas veces les cuesta trabajo, tanto al Estado, el poder asegurar. ¿Por qué? Pues obviamente, ¿qué seguro va a querer pagarte si sabes que finalmente está en riesgo? Hay toda una infraestructura que tienes que poner al alcance justamente de la policía, porque
si les pasa algo, generalmente las familias batallan mucho, tú lo sabes, se quedan en el desamparo, las señoras pues no tienen la garantía y hablando de que forman familias y que tienen hijos, que les pueda garantizar la escuela de los hijos, el que ellas puedan tener una pensión digna, porque todas estas cuestiones obviamente le preocupa a quien está ejerciendo. No vas a poner en riesgo tu vida, porque sí me consta, alguna vez tuve la mala experiencia de ver un asalto y que le dijeras al policía, oiga, pues un policía, ¿no? Vaya tras del delincuente y que te dijera, no, pues no, porque ellos tienen armas y yo no tengo y si me muero mi familia, ¿qué va a hacer? Literal, en la calle. Y entonces te pones a pensar que dices, híjole, es toda una serie de cosas que te hacen reflexionar. Dices, bueno, es una persona que no está cumpliendo con la función para la cual está siendo contratada. Sin embargo, hasta cierta forma tenía razón. Si yo no tengo los elementos, ¿qué va a pasar si a mí me pasa algo? Imagínate que así como él, pues piensa en una gran mayoría. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tenemos que hacer para que esto se termine? Porque además la solución no es, ahora voy a militarizar, ¿no? Y entonces es darle justamente al ejército una mayor preponderancia en este tema de la impartición de justicia, para lo cual ellos no están preparados, o sea, ellos están hechos para otra formación, para otra estructura, y entonces, ¿qué va a pasar, no? O sea, ves ahora, sí es preocupante, porque no nada más es un tema de si el exceso de la fuerza, porque a lo mejor los ciudadanos lo ponemos solamente en el contexto de darle demasiado poder al ejército y de que tomen excesos a la hora de la impartición de justicia. Pero es más complejo que eso, ¿estás de acuerdo? Sí. Pues yo siento que el Estado como tal sí tiene la capacidad monetaria para poder brindar buenos sueldos, sí tiene la capacidad para tener la fuerza suficiente para hacerlo. Siento yo que más el gobierno federal, que yo me pregunto, si no mal recuerdo, cuando sale Calderón, dejó en arcas casi 200,000 millones de dólares en el Banco de México. Llegó Peña y ya no se supo nada, y ahorita no se dice ya nada de ese dinero, pero creo yo que y no soy en una afiliación política, pero yo vi que la transparencia con que lo manejó Fox, que recibió 30,000 millones de dólares de Cedillo, de repente le entregó a Calderón una cantidad similar a los 100,000 millones de dólares, y Calderón dijo, cuando te dejo en arcas, pues que casi 200,000 millones de dólares, poquito más, poquito menos. Y a raíz de que le entrega el gobierno a Peña, pues ya nunca se supo nada de ese dinero, nunca se volvió a tocar el tema, y ahorita menos, ¿no? Ahorita ni se sabe. Entonces, si hay dinero suficiente, o sea, el gobierno mexicano tiene la capacidad suficiente para tener unos buenos sueldos para los policías. Creo que el manejo tanto de impuestos como de los recursos que entran del extranjero son suficientes para tener un cuerpo de élite en los policías. Policías que deben estar bien preparados, que deben estar bien uniformados, bien capacitados y bien pagados, o sea, deben estar bien pagados para que su función sea extraordinaria. También debe haber normas severas de conducta, que si fallan a la ética que tienen que respetar, pues haya consecuencias también para que ellos se mantengan en un nivel de lo que tienen que hacer, que es mantener la seguridad en el país. Y además, digo, tantas cosas que se le ha asegurado al crimen organizado, casas, dineros de cuentas bancarias, todo eso se puede habilitar, son decomisos que deben pasar al Estado, y el Estado debe de tener la obligación de reinvertirlos en el beneficio del país, ¿no? En la contratación de más personal, en cursos de capacitación. Digo, tenemos cerca a un país como Estados Unidos, que es
pionero en la seguridad institucional, con grandes técnicas de investigación, con grandes técnicas de policía de prevención, que se podría mandar a un grupo suficiente y grande de elementos para que se capacitaran también allá, o traerlos de allá para acá y que aquí los capaciten. Aquí hay buenos centros de capacitación, pero que los vayan a capacitar. Yo creo que se tiene que invertir mucho dinero, lo que sea necesario para capacitar al personal, y ese personal cuidarlo, irlo llevando para que no se desperdicie el gasto y que sean los policías que cuiden al país. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo que hace falta es voluntad, no sé si llamarle voluntad política o voluntad institucional, o no sé cómo llamarle, pero hay voluntad de quien maneja este país de hacerlo, porque dice, no, es que este dinero no podemos gastar en esto, y de repente no quieren gastar en nada, o sea, todo el dinero lo acogen, y que hay que hacer esto, no, y que hay que hacer aquello, no, que hay que cambiar patrullas, no, que se aguante con las que están. No hay que pensar mucho para invertir en la seguridad del país. Entonces, todo lo que sea necesario para el bien del país, deben de los gobiernos, quien maneja el dinero, debe de autorizar todo lo que sea necesario para que los equipos de seguridad y las guardias que se dedican a la investigación y a la protección del país estén bien equipados, y porque la delincuencia, pues ellos están súper bien, o sea, tienen grandes armas, tienen grandes centros de entrenamiento, tienen mucho dinero, pero yo creo que el Estado, con la fuerza que tiene, puede envolver muy bien a cualquier tipo de delincuencia. Nada más lo que hace falta es la voluntad de quien tenga la situación de ordenar y que lleve a cabo este tipo de estrategias, ¿no? Para mi gusto, yo creo que México puede adelantar muchísimo en la seguridad del país, tanto en la investigación de los delitos como en la protección a la ciudadanía. Falta de voluntad política, ya lo decía. Falta de voluntad política, ya lo decía aquí nuestro amigo Manuel Figueroa. Y es que, como dice él, no se tiene que inventar el hilo negro. O sea, realmente para seguridad simplemente hay que especializar a los cuerpos de policías, policía federal, policía local, capacitarlos, pagarlos bien, entrenarlos, obviamente tener un sistema anticorrupción que los esté vigilando también, porque obviamente también tienen que tener una vigilancia, no se les puede dar el poder de la seguridad del país nada más así. Pero lo principal y lo más importante y lo que más afecta a México y que no hay hasta el momento es voluntad política. No quieren los políticos, el actual Andrés Manuel, presidente de México, no quiere invertirle a la seguridad del país, y lo que él hace mucho tiempo se quejaba de otros gobiernos, que era justamente sacar a los militares a las calles para proteger, ahora él mismo lo está haciendo porque igual pues no quiere invertir a la seguridad del país, no quiere apoyar a la seguridad de las familias mexicanas, y pues es muy triste y muy lamentable. Sin embargo, nosotros tenemos que ser siempre una voz de exigencia, una voz de la conciencia, para que las personas que nos están escuchando sepan que se puede exigir a nuestros gobernantes, que ellos están ahí por nosotros, que no son intocables, que no son mesías, que no son inamovibles, que realmente nosotros podemos exigirles que cumplan bien su trabajo, porque tampoco son infalibles. Es de humanos equivocarnos, pero también es de humanos corregir el rumbo, y yo creo que en vez de estar militarizando el país, deberíamos ir a corregir este rumbo, como les decía, no solamente ser políticos de la siguiente elección, sino ser estadistas, pensar a largo tiempo, un presidente que piense a largo plazo y que ponga a capacitar para la seguridad del país, sobre todo a los jóvenes. Yo creo que esto va a ser un punto fundamental y un eje toral para la siguiente elección, porque la persona o las personas que salgan como candidatos a la presidencia de la República, creo que es una de las principales situaciones que vamos a tener que pedirles y exigirles, porque no vamos a poder permitir, el país no merece
Y los ciudadanos, los mexicanos, no merecemos estar a la deriva sin la certeza de que vamos a estar seguros, de que podemos salir a las calles, que son nuestras calles, que es nuestro país, conscientes y felices de que estamos tranquilos. Este país es grandioso por lo que somos los mexicanos. Somos una nación de hombres y mujeres trabajadores. Me queda muy claro que si al final del día estamos en esta situación, estas constantes subidas y bajadas, no es por los mexicanos en general, sino por las malas administraciones. Estos gobiernos que al final del día han sido muy variados y que tenemos hombres y mujeres, yo digo al final de la historia, porque no hemos tenido ninguna mujer presidenta hasta este momento, pero que ahora en este cuestionamiento si México está preparado para tener una mujer presidenta o no. Esto yo no siento que sea una cuestión de género, sino es una situación de capacidades, porque hemos tenido varones durante todo este tiempo y ahí están los resultados, ¿no? Muy variados. Entonces yo creo que más hoy tendríamos como ciudadanos que estar viendo qué proyecto tienen, qué van a hablar sobre seguridad, qué se va a hablar sobre salud, qué se va a hablar sobre educación y sobre todas estas cosas que son la base de la estructura de un país para su crecimiento y para su estabilidad. Yo creo que algo que los ciudadanos tenemos que tener muy consciente, para todos nuestros televidentes, ¿no? La gente que nos ve, tenemos que hacer conciencia del tipo de país que queremos y exigir justamente a estos candidatos que tengan muy claras las políticas públicas que van a aplicar, pero aparte de eso, exigir, poner también nosotros como ciudadanos la agenda, ¿qué queremos? ¿Qué país merecemos? Porque eso de que vengan y te propongan, ¿no? Ahí tenemos una serie de propuestas y lo han hecho los últimos presidentes, incluyendo a este, que prometen un montón de cosas y nada cumplen. Sin embargo, yo creo que hoy tenemos nosotros que exigir y vigilar qué tipo de país queremos. Ya no queremos promesas, queremos nosotros exigir y ponerles la agenda, debemos ponerles la agenda y estar muy ciertos de que vamos a exigir y vamos a votar por quienes estén de acuerdo a la agenda de los ciudadanos, a la agenda de los mexicanos. Ya no podemos estarnos dejando a la deriva, porque justamente retomando y para cerrar un poco esto que ya habíamos hablado, Julio y yo en otro programa te platico, Manuel, al respecto de la desaparición forzada. Hoy en México es alarmante porque justamente la impunidad te hace ver que desapareces y pareciera que te comió la tierra y a nadie le importara. Y no es una situación en la que podamos vivir así y no es admisible. No es admisible que la vida de una persona no valga nada. Pero bueno, vemos desgraciadamente en este gobierno la indolencia, porque lo vimos en el tema del manejo de la pandemia y lo estamos viendo en los temas de seguridad. ¿Qué representamos para este gobierno los mexicanos? Y nosotros estamos dejando que nos avasallen, así literal, y no hacemos absolutamente nada. Es triste, pero creo, y yo creo que en las mesas cotidianas en donde nos sentamos todos los días, la gente sí está molesta. No sé si tú estás de acuerdo o no, porque este es un tema que se está saliendo de control. Porque cuando tú ya tienes gente que muy cercana a ti, y tú también, donde al final del día oyes más de este tipo de situaciones, que tenemos personas que conocemos que están desapareciendo y que no hay manera de que los puedas encontrar, ¿te parece lógico? O sea, a veces yo lo digo y hasta me suena bizarro, ¿no? Increíble de poder pensar que en un estado, en un gobierno bien establecido, con infraestructura, con instituciones, estemos viviendo esto, Manuel. Pues es que yo creo que finalmente la indolencia del gobierno que tenemos. O sea, un gobierno no puede estar tan indolente ante ese tipo de situaciones tan críticas, tan aberrantes. Es abominable que una persona o un niño o un adolescente
o un adulto mayor, ya ahorita ya no respeta edades, desaparezca de su casa, desaparezca en la calle, salga a la tienda y ya no regrese porque no sabe, y pasan días, meses y puede aparece o a través de un rescate, de un secuestro, narcosecuestro, o llámenle como quieran llamarle, o finalmente no apareció nunca y luego se encuentran las fosas clandestinas con cantidad de cuerpos ahí enterrados y ya no sé si son venganzas personales, si son ajuste de cuentas, no se sabe realmente lo que está pasando. Pero yo considero que mientras un gobierno sea tan permisivo y sea tan indolente ante estas situaciones, pues esto no se va a acabar. Aquí lo que se necesita es un gobierno que sea, de verdad, ahorita ya necesitamos un gobierno que sea violento contra la delincuencia. Que si la Comisión de los Derechos Humanos, que si esto, que si otro, se pueden respetar los derechos humanos, pero eso no quita que el gobierno sea auténticamente un león o de verdad, un agente, una fiera en contra de la delincuencia, se esté convirtiendo en una fiera, porque si no, no va a pasar nada. A mí, no sé, yo no quisiera hacer comparaciones, pero yo recuerdo a presidentes tal vez de Gustavo Díaz Ordaz hacia atrás, ¿cuándo pasaba esto? Porque eran presidentes realmente con carácter, con gente que, ahí el secretario de la Defensa Nacional era un personaje que pesaba, el traje que traía se respetaba, los policías eran auténticamente profesionales, cumplidos con su trabajo, no había la corrupción, a lo mejor sí la había, pero no en los tamaños que había ahorita, no se vendían con la delincuencia, y no me digan que las bandas del crimen no existían desde entonces, pero había una profesionalización, un amor por México, de decir, voy a luchar por mi país para que no le pase nada. Y realmente eran no sé, situaciones, a Díaz Ordaz lo criticaban mucho por el movimiento del 68, no sabemos qué hubiera pasado si el movimiento del 68 es otra situación, hubiera tenido éxito. Pues él dijo, la historia me juzgará, y hasta ahorita pues el país se mantuvo tranquilo, ¿no? O sea, es otro tema que yo no quisiera meterme mucho porque es muy polémico y hay gente que no estará de acuerdo, pero el país siguió y después vinieron los presidentes que fueron poco a poco permitiendo el crecimiento de la delincuencia a llegar a lo que estamos ahorita. Se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que viene a ser un parapeto para los delincuentes, y le dan tanta fuerza a la Comisión de los Derechos Humanos que finalmente termina por ser una defensora no de los derechos humanos, sino muchas veces de alcahueta, así lo puedo yo nombrar, de los delincuentes que saben manejar, y abogados que saben meterse y manejar ese tema, pues obviamente tienen un gran auxiliar para ellos perpetrarse y esconder su impunidad a través de un organismo como este. Digo, está bien que exista, pero yo creo que hay que hacer un estudio integral de realmente de las funciones, hasta dónde la comisión puede facilitar la impunidad de los delincuentes. Una. Dos, el Estado mexicano debe ser más rígido, debe ser más fuerte para que y ser más aguerrido, es la palabra, en contra de la delincuencia, porque no puede ser tan permisivo, que ya mataron a alguien, ay, pues ahí caerá, y no cae. ¿Cuántos homicidios hay que van en lo que va del año? Creo que está viendo en la mañana en las noticias que van cerca de 100,000 homicidios dolosos en lo que va del año en todo el país, y de los que se han resuelto creo que 8,000 o 7,000, o sea, es un porcentaje mínimo, el 7% de los homicidios, y los demás quedan impunes, cosa que no debería de ser así. Yo creo que si el gobierno fuera un poquito más estricto, a donde tope, pero deténganlos. Y a mí me tocó trabajar en una época donde sí había excesos, antes de que existiera la Comisión de los Derechos Humanos. Yo más o menos intenté trabajar unos 2 años antes de que se quedara la comisión, y sí había excesos por parte de los policías, pero la ciudadanía estaba tranquila, y aparte no
no era fabricar delincuentes, porque sí daban con quien era realmente. Digo, a mí me tocó trabajar asuntos donde se llegaba hasta el fondo del asunto y sí se detenía a muchas gentes en investigación, pero estas más gentes llevaban a dar con los verdaderos responsables y los asuntos salían y están o siguen estando en la cárcel por algunos delitos que se resolvieron en aquel tiempo, por la comisión de los delitos que ellos mismos crearon y que ellos mismos cometieron. Entonces, cuando llega entra la Comisión de los Derechos Humanos, como que hay un parteaguas y vienen muchas sanciones a varias acciones que hacía la policía para el bien o para la investigación. Entonces, pues se empieza a darse una gran impunidad, porque ya los policías no quieren trabajar. Dice, pues me van a correr, pues prefiero mantener mi puesto, mi trabajo, y entonces ya no. Y entonces aquellos policías que ya la mayoría ya están jubilados, o aquellos que yo conocí que deben estar jubilados o retirados, o a lo mejor ya hasta fallecieron, ya no existen. Ya son nuevas generaciones que traen otro tipo de educación, pero que sí nos ha traído un rompimiento para perjuicio del país, ¿no? Porque no hay mucha investigación, no hay mucha evolución en las investigaciones. Ahí están, lo dijeron los medios de la mañana, lo está viendo en las noticias, cerca de 100,000 homicidios en lo que va del año, de los cuales hay resueltos, creo que 7, 8,000, no recuerdo bien la cifra, pero muy baja el porcentaje de resueltos. Pero pues algo se tiene que hacer para revertir esto, y no necesariamente se tienen que violar derechos humanos, ¿eh? Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Tú qué propondrías, Julio? Digamos que para darle cierre a este capítulo, ¿cuáles podrían ser las sugerencias para poder tomar una acción efectiva? Pues primero que nada, que los mexicanos que nos están viendo se sumen, ¿verdad? Que hagan una sola voz, que formen un solo equipo, que de verdad busquemos defender, porque somos todas las familias mexicanas. No hay aquí divisiones como nos quieren hacer creer, entre ricos y pobres, entre fifís y nada. Todos somos mexicanos y debemos de pensar en unidad, debemos de pensar en equipo, debemos de pensar como una gran familia. Y si no buscamos el bien común para todos, todos nos vamos a seguir hundiendo y todos vamos a seguir pues fracasando en este país. Que era justamente lo que yo comentaba, y creo que eso sí tendría que ser fundamental: la unidad y la exigencia a nuestros representantes, ¿no? Sea gobierno federal, sea en el tema legislativo, porque también nuestros legisladores tienen mucho trabajo que hacer, y obviamente la impartición de justicia, ¿no? Estamos hablando de que si bien se han intentado hacer reestructuraciones al Poder Judicial, habría que meterle bien la mano, porque hoy seguimos teniendo, y tú lo sabes, ministerios públicos totalmente ineficientes, y tenemos mucho atraso en la impartición de justicia. Si tienes un poquito de influencia y por ahí llegas hasta tus casos se van hasta el fondo y se pierde hasta la información. Hoy tendríamos que ser más serios en ese tema, pero también los ciudadanos más comprometidos. Y creo que también la responsabilidad de quienes estamos en este ámbito político, en este sentido, sí tenemos que educar a la ciudadanía. Sí creo que la ciudadanía tiene que estar más informada, porque si bien la idea de los autoritarios, si bien la idea es de mantener a las personas lo más ignorante que puedas para que las puedas controlar, yo creo que los ciudadanos hoy, afortunadamente a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, tienen más acceso. Y hoy tendríamos que estar justamente promoviendo la información. La información verídica, porque obviamente encuentras un montón de cosas, pero sí, ¿no? Precisamente por eso Vela TV, ¿verdad? Por eso nos dimos a la tarea de tener a Vela TV y pues para que todos ustedes estén informados de lo que está pasando al día con información verídica, veraz y oportuna. Pues agradecerle mucho a don Manuel Figueroa que nos acompañó otra vez. Les agradecemos mucho a todos ustedes que nos están viendo. Compartan este video, por favor, pónganle manita arriba, denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal
informen a otras personas, compartan el video. Es bien importante, como ya lo dijo ahorita Adriana, informar a más personas y sobre todo que sepan que nosotros vamos a seguir dándoles información para que ustedes estén pendientes de nuestros videos. Adriana Rangel y Julio César Gómez están muy agradecidos de que nos hayan acompañado el día de hoy en su programa Vela TV. Mi estimado Manuel, un gusto tenerte y nos gustaría que nos dieras un cierre. ¿Cómo? Sí, yo nada más quisiera hacer un comentario aquí para la gente que nos ven, que sí formaran sus juntas vecinales, es muy importante, que si mi cuadra es de 10 casas, o es de 5, o es de 20, hacer una junta vecinal una vez al mes, una vez cada 15 días, cuando ustedes quieran, y compartir estas cuestiones de inseguridad, y de esto mismo aterrizarlo y demandarle a la autoridad, no sé si a los jefes delegacionales, a los presidentes municipales o a la gente que tenga el primer nivel político dentro de su comunidad, pues la exigencia de la seguridad, los patrullajes, exigirle a la autoridad que cumpla con su trabajo, que la policía preventiva haga su patrullaje completo, porque de verdad que eso les va a tener grandes beneficios y de alguna manera el patrullaje pues como que evita en gran parte la comisión de los delitos. Entonces sí es muy importante que ustedes hagan sus reuniones de seguridad, porque eso les va a traer mayor beneficio para todos ustedes. Es lo que yo podría decir. Gracias, Manuel.